situaciones problemáticas de productos cartesianos. Tema que tiene que ver con los ejercicios que se proponen en su libro de actividades. ¿Ok? Bien, vamos directamente entonces a la página 20, donde nos presentan el siguiente problema. Nos dicen aquí, se tienen los conjuntos A y el conjunto B. ¿Y qué nos piden? Determinar el producto cartesiano A por B. ¿Ok? El conjunto A tiene 4 elementos, el conjunto B tiene 3 elementos, ¿no es cierto? El conjunto A, entonces, si yo multiplico el número de elementos por el número de elementos del segundo conjunto, voy a tener el conjunto de todos los pares ordenados que voy a conseguir por efecto del producto cartesiano desarrollado. Entonces, 4 por 3 sería 12. Quiere decir que en mi resultado voy a tener 12 pares ordenados. ¿Ok? Ya sabemos que el producto cartesiano siempre se comienza con el primer conjunto que en este caso aparece en lo que nos han pedido, ¿no es cierto? Este primer conjunto, sus elementos, se van a relacionar con los elementos del segundo conjunto, uno por uno. Es decir, A será por 1, A con 3, A con 5. Después E con 1, E con 3, E con 5. Después I con 1, I con 3, I con 5. Y después O con 1, O con 3 y O con 5. Y ese vendría a ser mi resultado. Todo lo que hemos hecho o lo que hemos explicado en esta primera parte significa que ese es el resultado que voy a tener. ¿Ok? Y veamos entonces aquí ya lo que les había mencionado, ¿no? Acá está, producto cartesiano de A por B, entonces A1, A3, A5, E1, E3, E5, I1, I3, I5, O1, O3, O5. ¿Se dan cuenta? Son todos los pares que hemos entonces encontrado después de haber realizado este producto, ¿ok? Y esta sería nuestra solución, ¿no? Porque eso es lo que nos han pedido, determinar el producto de A por B, ¿ok? En el segundo caso, como ustedes se dan cuenta, ya nos dan el resultado. Y en base a este resultado nos piden hallar el número de elementos de la unión de C con D, es decir, de los dos conjuntos. N significa número de elementos, ¿ok? Entonces, yo puedo hallar la unión y después cuento los elementos y ya digo mi respuesta, ¿no es cierto? O también sumar los elementos de C con los elementos de D y simplemente también dar mi respuesta, en este caso. Fíjense que aquí que tenemos que hacer en primer lugar es hallar los conjuntos, es decir, el conjunto C y el conjunto D. Y tal como hemos desarrollado el producto anterior, si ustedes se observan el conjunto A y el conjunto B, todos los primeros elementos, en este caso de los 3 primeros pares, son de A, como ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? Acá está A, A, A. Eso significa que ese es elemento de A. Lo mismo tengo que yo ubicar aquí. Si yo observo, ¿qué puedo decir? ¿Qué elementos tiene C? C tendría aquí 1, 1, 1. ¿Se dan cuenta? El primer elemento de C sería 1. ¿Cuál sería el segundo elemento? Si yo observo el primer elemento que se repite, fíjense, 1, en este caso 3, 3, 3, eso significa que también es elemento de C. Entonces C, ¿cuántos elementos tiene? Tiene 2, el elemento 1 y el elemento 3. ¿Cuántos elementos tendrá D? Y comienzo a mirar. Todos los valores de 1 que tienen junto a él son elementos en este caso de D. ¿Y qué elementos serían? 2, 4, 6. ¿Por qué? Porque acá nuevamente se repite, ¿ve? 2, 4, 6. Entonces, C tiene 2 elementos y D tiene 3 elementos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo multiplico 2 elementos por 3, sería 6 pares. Y esos son los que tengo acá, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que ya ubiqué los elementos, tanto de C como de D, ya los puedo contar. Si sé que C tiene 2 y D tiene 3, entonces la suma de los dos, ¿cuánto sería? 5. Y esa sería mi respuesta, ¿ok?
Veamos la solución aquí, ya plasmada. Como les mencionaba, del producto cartesiano tenemos que afirmar entonces, después de haber analizado, que C tiene elementos 1, 3, como lo mencioné. ¿Se dan cuenta? D tiene elementos 2, 4, 6, como se indicó anteriormente. Entonces, el número de elementos de C sería 2 y el número de elementos de D sería 3. Finalmente, entonces, si C tiene 2 y D tiene 3, la suma sería 5. El número de elementos que me han pedido es 5. Esa sería mi respuesta. Bien, seguimos. En la página 21 dice, si se cumple la igualdad. Quiere decir que aquí me dan dos pares ordenados, pero son iguales. ¿Eso qué significa? Que el primer elemento del primer par será igual al primer elemento del segundo par. Lo mismo, el segundo será igual al segundo. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos aquí? Igualamos en cada caso, hallamos la variable y damos la respuesta de lo que me pide. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, 3A, primer elemento, es igual al primer elemento del segundo, 18. 3A igual 18. Yo despejo acá 18 entre 3 será igual a 6, ¿cierto? Y B sobre 2 es igual a 5, ¿eh? B medios es igual a 5 o 5 igual a B medios. Por cuestión de orden se pone de esta forma para tener siempre primero la variable, ¿no? El 2 pasa a multiplicar, entonces B será igual a 10. ¿Qué me pidieron? A más B. Entonces sumo 6 más 10 igual 16. Sencillísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora nos piden aquí que hallemos esta propuesta, ¿no? La diferencia de los dos conjuntos unidos con la diferencia de primero de F y después de FE. ¿Y qué nos dan? Nos dan el producto cartesiano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tal como hicimos en algunos de los casos anteriores. Primero, hallar el conjunto E y después el conjunto F. ¿Qué elementos tendrá el conjunto E? Si nosotros analizamos los pares, vemos acá 1, 1, 1. Sería elemento 1. ¿Qué otro elemento más? 2, 2, 2. Se repite. Entonces, ese es el otro elemento de. Y después tenemos 3, 3, 3. Quiere decir que E tiene 1, 2 y 3, ¿no es cierto? ¿Qué elementos tendría F? Los segundos valores. Basta que yo vea en la primera repetición de números, o sea, entre estos tres primeros pares, los tres valores que tengo aquí, esos serían directamente de F. ¿Por qué? Porque en el resto se repiten, mírenme, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Entonces es suficiente yo hallar en los tres primeros si es que hay tres repeticiones, ¿ok? Entonces, los segundos, los elementos en este caso de F serían 2, 3 y 4. Aquí me puedo ayudar de un diagrama de Venn para hacerlo más sencilla y encontrar este resultado, ¿ok? Como les decía, entonces, el conjunto E del producto sería 1, 2, 3. Y el conjunto F sería 2, 3, 4. Entonces hago una gráfica, diagrama de Venn, me va a ayudar a hacerlo más rápido. Entonces aquí E sería 1, 2, 3. La diferencia entre E y F sería esta parte sombreada. Entonces, ¿qué resultado tendría? 1. F menos C, la diferencia sería esta otra parte sombreada. ¿Qué valor tendríamos? 4. ¿Por qué no consideramos 2, 3? Porque está en la intersección, ¿no? Es común a ambos. Y eso no se considera en la diferencia, ¿ok? Entonces, simplemente representamos 1, que sería la primera diferencia, E menos F, y la segunda, que sería 4. La unión de los dos, ¿qué me va a dar? Los elementos 1 y 4. Esta es mi respuesta. Aquí sí no tengo que hacer nada más. No es como el caso anterior que nos pedían el número de elementos. ¿No es cierto? Acá nos piden el conjunto de estas diferencias, ¿no? Por eso es que nos da 1 y 4. Ese sería el resultado. Seguimos. Vamos a la número 3. Nos dan nuevamente dos conjuntos, A y B, y nos piden determinar el producto cartesiano ahora empleando un diagrama cartesiano. El diagrama cartesiano, como ustedes deben recordar, surge del plano cartesiano, donde tiene eje X, eje Y.
o eje horizontal y eje vertical. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Representamos esos dos conjuntos. El conjunto A siempre, o sea, el primer conjunto siempre irá en el eje horizontal, ¿no es cierto? Como lo vemos acá, 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B en el eje vertical. En ese orden. Si me dijeran aquí que desarrolle B por A, entonces B lo pongo siempre abajo y A lo pondría arriba. Si me pidieran, pero acá me han pedido A por B. Por eso es que A está primero, horizontal, y B en la vertical. Y miren, ¿qué de característico tiene esto? De que en las intersecciones de cada una de estas rectas, el primer elemento o la primera componente son los del eje horizontal. Como ustedes pueden ver aquí, ¿ve? 1, 1, 1. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. ¿Se dan cuenta? El segundo elemento son los del eje vertical. Como se dan cuenta, ¿ves? CBA, CBA, CBA y CBA. Entonces, los pares ordenados que se han formado, nuevamente los puedo poner aquí. Los escribo y comienzo por el primero que es este acá. 1A, 1B, 1C. Y de ahí a 2A, 2B, 2C. Y así sucesivamente hasta llegar al final que es 4C, ¿no? Y esa vendría a ser mi respuesta. Bien, en el número 4 nos dan algo parecido, pero nos ponen variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si acá habíamos visto que cada uno de los elementos tiene relación con el otro, entonces lo mismo debo considerar acá, ¿no es cierto? Si aquí tengo elementos 6, 4, 2 y acá tengo elemento 4, 8, 12, 16, quiere decir que siempre el primero será lo de la horizontal y los segundos siempre serán lo de la vertical. Entonces, ¿qué hago? Simplemente reemplazo donde están las variables, ¿no es cierto? En el primer par ordenado, por ejemplo, que tenemos aquí, es 4. Muy bien. El segundo sería aquí 8. Entonces, 2b lo igualo a 8. Y acá el tercero, 16 sería igual a 3c más 1. ¿Se dan cuenta? Siempre es el primero. Y los segundos casos, entonces acá sería más 1, sería igual a 6. Acá 4 es 4 y acá 2 es 2. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que se tendría que tener en cuenta como lo anterior. Pero ahora con las variables hacemos las igualaciones. ¿Ok? Después de eso, buscaremos lo que nos piden aquí. ¿Ok? Bien. Y nuevamente aquí, ¿no? La solución. A más 1, entonces, ¿qué habíamos dicho que era igual a 6? Es el segundo elemento, ¿cierto? De aquí despejamos A, 1 pasa al segundo miembro, entonces A es igual a 5. Se resta, ¿no es cierto? El segundo, 2B, ¿a quién será igual? A 8. Muy bien, 2B igual a 8. Despejamos B, 8, lo dividimos entre 2, entonces B sale 4. El tercero, 13 más 1, ¿a quién va a ser igual? A 16, porque es el primero que debe ir en este plano cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, despejando, 1 pasa al segundo miembro, se restaría, entonces sería 15. Despejando C, 15 sobre 3 sería 5. Entonces C vale 5. Luego entonces multiplico A por B que me han pedido menos C. 5 por 4, 20 menos 5, 15. Y tengo la respuesta en este caso solicitada. ¿Ok? Seguimos. En la número 5, ahora nos dan un cuadro de doble entrada y las características son similares a las que hicimos en el plano cartesiano, o que diga en el eje de coordenadas, ¿no? Entonces, es lo mismo. Los primeros elementos, en este caso los primeros pares, serían los de la columna, ¿no? Los de la columna. Los segundos elementos serían los de la fila, o sea, los de la parte de arriba. ¿Y qué hacemos acá? Igualamos y buscamos la relación que corresponda, ¿no es cierto? Si yo quiero hallar A, porque A está aquí, ¿no es cierto? 5A menos 4, ¿a quién tendré que igualarlo? A 6, porque es el primer elemento, en este caso que representa a esta columna. ¿Ok? De esa manera estaríamos hallando el valor de A. El valor de B, de igual manera. B sobre 2, ¿a quién tendría que igualarlo? Sería el segundo elemento. Entonces, ese me representa 3, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? 12 menos 1, ¿a quién tendré que representar? A 2A más 1. Pero 2A más 1, ¿a quién es igual?
es igual a 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la relación que yo debo encontrar en cada uno de ellos. Igual acá, ¿no es cierto? 3D, ¿a quién sería igual? 3D más 5 sería igual a 8, porque es el primer elemento, en este caso, la primera componente de ese par ordenado. Una vez que he hallado eso, aplico lo que me piden aquí, ¿ok? Y aquí tenemos la solución, como les mencionaba. 5a menos 4 lo igualo a 6.